si vamos a tener un buen 2026, necesitamos hacer ciertos ajustes, ciertos cambios que puedan transformar nuestra vida y que puedan no solo transformar nuestra vida, puedan darnos las herramientas necesarias para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos ciertos cambios que transforman. Así que hace 2 semanas hablábamos sobre el dinero. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que hablamos sobre el dinero? Levanten la mano. Estuvimos hablando sobre el dinero y estuvimos viendo que era importante tener claridad. ¿Cuántos ya tienen un presupuesto? Vamos a seguir hablando sobre el dinero. ¿Cuántos tienen un presupuesto? Levanten la mano, quiero ver. Si no, vuelvo a predicar el mismo mensaje, no se preocupe. Y luego la semana pasada hablamos sobre nuestros pensamientos, que era importante lo que estamos pensando. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Es bien importante lo que andamos pensando. El día de hoy vamos a hablar sobre una mente que ha crecido, una mente que ha crecido. Vamos a hablar un poco de la madurez. Yo creo que es importante que en la vida nosotros estemos madurando. ¿Cuántos saben que la madurez no viene con edad? ¿Cierto? Yo he conocido a gente de 50 años que se comportan como niños. ¿Cuántos conocen a gente así? ¡Wow! Levantaron más las manos en esto que en el presupuesto. Así que una mente que ha crecido. Para eso vamos a ir a 1 Corintios 14, versículo 20. Cuando lo tenga me grita un fuerte amén. Y si no trajo su Biblia, no se preocupe, va a aparecer en pantalla. ¿Cuántos están listos? Dice: hermanos, no seáis ¿qué? Niños. ¿En el modo de qué? De pensar. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños ¿en qué? Pero maduros en el modo de pensar. Le está hablando a creyentes, a cristianos, y le dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar. Niños en el modo de, es decir, que no debemos ser impulsivos. Necesitamos discernimiento. Los niños son impulsivos, se dejan guiar por sus emociones, pero los adultos sabemos manejar nuestras emociones. Y dice: no seáis niños en la forma de pensar, sino que sed niños en la malicia. Hay que ser inocentes en esa área, ¿no? De ser inocentes, ¿no? Hay gente que son expertos en la maldad, ¿no? Que no tienen presupuesto, pero ¿cómo hacen un plan para robar un banco, no? ¿Por qué? Porque se han convertido en expertos en cosas malas. Pero aquí el versículo dice: no seas niño en la forma de pensar, pero sí sed niño en la malicia, pero sed maduros en el modo de pensar. ¿Por qué no me acompaña ahí donde está y vamos a orar? Señor, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que remueva los obstáculos y el día de hoy nos podamos enfocar en tu palabra. Estamos atentos a lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Gracias por todo lo que vas a hacer en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Una mente que va creciendo. Nosotros crecemos físicamente, obviamente, ¿no? Yo no tengo el mismo tamaño que cuando era niño, pero nuestra mentalidad no todos crecemos, ¿no? No todos maduramos, y este versículo nos está recordando que es importante no ser niños a la forma de pensar. Y la madurez, yo creo que es importante. ¿Cuántos creen que la madurez es importante? La madurez es muy importante, y creo que si vamos a hablar sobre nuestras finanzas, vamos a hablar sobre nuestra mentalidad. La semana pasada hablábamos sobre la mentalidad que cambia tu historia, cambia tu forma de vivir. Yo creo que es importante también hablar sobre la mente que va creciendo, que vamos madurando. Yo no pienso como hace 20 años, voy mejorando. Sin embargo, hay gente que hace 20 años piensa igual que hoy. ¿Por qué? Porque no se han puesto a reflexionar sobre las cosas que van pensando. Y la madurez es algo muy importante en nuestras vidas. Necesitamos
ya después de los 18, 19 años, tener un poco de madurez. Y para hablar de ellos, yo pensaba sobre ciertas frases. Yo creo que la madurez es importante porque no solo nos ayuda a manejar nuestras emociones, sino nos evita un montón de problemas. Hay gente que se mete en un montón de problemas porque es inmaduro. Y yo creo que nosotros como cristianos necesitamos ser personas maduras. Así que los niños, cuando tienen problemas, actúan de formas inmaduras y ellos exageran en su reacción. Por eso les quiero dar esta frase: la inmadurez habla fuerte, pero piensa poco. ¿Cuántos dicen amén a eso? La inmadurez habla bien fuerte y dice un montón de cosas, pero piensa poco. Muchas personas inmaduras no piensan en lo que van a decir, en lo que van a hacer, nomás lo hacen y después se arrepienten. Así que antes de entrar a los versículos que quería mostrarles, quería hablarles sobre síntomas comunes que podemos ver en la inmadurez de las diferentes personas. Y hace 3 años estuve hablando sobre este mismo tema y la madurez, y creo que era bien importante, y les platicaba sobre algo que recientemente había pasado durante ese tiempo. La historia es sobre un niño que se llama Aiden. En el freeway de California, mientras estaba el tránsito fluyendo, un muchacho decidió cortarle a uno de esos carros que iban adelante de él. ¿Cuántos ha pasado por algo así? Donde el freeway se te meten bien drásticamente y pues ¿cuántos actúan de la mejor forma cuando eso pasa? Ahí nadie levantó la mano. Qué violentos. Más o menos es lo que estaba pasando. El niño Aiden iban con su mamá, iban rumbo a su escuela, y cuando iba rumbo a su escuela, un carro se le atravesó y la mamá, pues supongo que se molestó porque bajó el vidrio y dio una señal que todos conocemos. Levantó un dedo famoso y la persona que le había cortado pues se molestó, sacó la pistola, le dio un tiro y se fue. Salió en las noticias en el 2021, mayo 21 del 2021, salieron noticias que lo andaban buscando al muchacho que había disparado, porque en ese entonces el que disparó no se dio cuenta que esta señora andaba con su hijo y el disparo que ella dio o que él dio mató a su hijo. Es una de esas historias bien tristes, una tragedia que cambió la vida de todas las personas involucradas. Y cuando leo historias así, también como historias de un muchacho en Federal Way que se empezó en una fiesta a argumentar sobre quién ganaba más la hora, llegó al punto que sus reacciones los llevaron a sacar las pistolas y darse unos balazos. Y cuando escucho historias así, solo pienso en personas inmaduras que no saben controlar sus emociones, porque la historia de Aiden trágicamente hasta el día de hoy está haciendo noticias, porque ahora el papá está demandando a la mamá por sacar el dedo durante esa situación. El papá culpa a la mamá por haber sido parte o partícipe de lo que le sucedió a su hijo. Es una tragedia y obviamente hay muchas emociones que complican la situación, pero al muchacho que disparó le dieron 40 años en la cárcel, y a la mamá le hicieron una entrevista hace 3 días atrás y ella dijo: es una tragedia que tengo que vivir con ella todos los días. Pasé años, dice la entrevista, para darme la valentía suficiente para montarme en el carro y ir en el freeway, porque cada momento me recuerda lo que sucedió. Y yo creo que eso que sucedió es una gran lección para todos nosotros. Yo estoy seguro que ella lamenta el hecho de haber bajado el vidrio y sacado ese dedo famoso. Yo estoy seguro que el muchacho que disparó
no pensó que le iba a dar a un niño inocente. El niño no tenía nada que ver con la situación. Pero porque hay muchas situaciones en la vida similar a esta, porque la gente, seamos sinceros, somos inmaduros. ¿Cuántos podemos ser suficientemente honestos ahorita y decir, yo he sido inmaduro? Los demás son orgullosos, no les permite el orgullo levantar la mano. Todos en la vida hemos sido inmaduros. Si has sido niño, has sido inmaduro. Yo me recuerdo caprichos que le hice a mi abuelita en ciertos lugares. Yo me recuerdo ciertas cosas que hice que son vergonzosas porque era inmaduro. Y como niño se te tolera porque eres un niño y estás madurando. Pero qué triste ver adultos actuar de una forma bien inmadura. Así que quería hablarles sobre ciertos puntos que creo que podemos identificar en nuestra propia vida para mejorar en esta área. Porque la historia de Aiden sucede en todo Estados Unidos y en todo el mundo, en donde dos personas inmaduras exageran y cometen una gran tragedia simplemente por lo que estaban pensando y por su reacción ante la situación. A todos nos han insultado, ¿cierto? A todos nos han insultado, pero no todos reaccionamos de la misma forma. Así que, ¿qué podemos identificar para darnos cuenta si somos maduros o no? Pues lo primero es que la persona inmadura tiene reacciones emocionales exageradas. Cuando eres inmaduro, tus reacciones emocionales son exageradas. Si alguien hoy día me corta en el freeway, obviamente me puede molestar, pero yo no voy a ser de esas personas que va a bajar el vidrio y le voy a decir un montón de malas palabras a la otra persona, no solo porque soy una persona madura, espero yo, sino que pues yo no quiero que me suceda lo mismo con mis hijas. Yo quiero protegerlas y hoy hasta miedo da tocar el claxon, ¿no? ¿Cuántos han tenido así que ahora hasta miedo da tocar el claxon? Porque hemos escuchado historias en las noticias donde alguien tocó el claxon y alguien sacó la pistola. ¿Por qué suceden esas situaciones? Porque hay mucha gente inmadura que no sabe controlar sus emociones. Este teléfono, la mayoría de teléfonos celulares cuesta $1,000, algunos 800, otros 1,500, y la persona trabaja muy duro consiguiendo aparatos como estos, pero cuando se enoja esa persona y tira. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque son personas inmaduras, no saben controlar sus emociones, y como no saben controlar sus emociones, les cuesta mucho trabajo conseguir cosas así y ellos mismos destruyen lo que tanto han trabajado por conseguir. Y a veces, si somos inmaduros, pues podemos destruir el paraíso que Dios nos está entregando. La familia es bonita, pero ¿por qué se destruye? Por mucha inmadurez. Las iglesias son bonitas, pero ¿por qué se destruyen? Por mucha inmadurez. Los empleos, qué bueno es trabajar. Si a ti no te gusta trabajar, puede ser que eres flojo o que estás en el lugar equivocado. Pero trabajar es bueno. Hasta ser flojo te cansas, ¿no? ¿Cuántos han pasado 3 días en la cama y te levantas bien cansado? Más de cuando trabajas. ¿Por qué? Porque pues fuimos creados para trabajar, pero incluso en el trabajo necesitamos manejar nuestras emociones correctamente. ¿Cuántos hemos tenido jefes que saben qué botón empujar para molestarnos? Yo he tenido jefes así. Uno hasta casi me dio una patada aquí y me dijo, pensé que te iba a asustar. No, susto te vas a llevar tú por lo que te voy a hacer yo. Pero gracias a Dios me encontró en una etapa de madurez, porque no hice nada, solo me reí. Y él buscaba cómo molestarme y cómo, hasta que llegó el punto y me dijo, tú eres como, no sé, un monje o eres cristiano, no te molesta nada. Y pues ahí se abrió la puerta para hablar del evangelio, porque vio una madurez que no vio en otras personas. Y le puedo contar en ocasiones donde he sido maduro, pero también hay
ocasiones vergonzosas donde no actué de la mejor forma. Pero una persona inmadura no sabe controlar sus emociones. Así que vaya reflexionando usted mismo. ¿Usted sabe controlar sus emociones? Incluso en las cosas de Dios. A veces Dios no cumple nuestros caprichos. Yo ahí estoy orando: Señor, por favor, haz esto por mí. Y luego no lo hace. ¿Y qué voy a hacer yo como una persona madura? Confiar que Él sabe por qué no hizo lo que yo quería. Pero una persona inmadura ya no voy a ir a la iglesia. Ya sabía yo que esto no funcionaba. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez tal vez intelectual, una inmadurez también espiritual. Cuando eres inmaduro, se te hace difícil asumir la responsabilidad. Tiene dificultad para asumir la responsabilidad. Cuando eres inmaduro, no aceptas el hecho de que has cometido un error. Y siempre buscas culpar a las otras personas. No, yo no vine tarde. Lo que pasa es que hay mucho tráfico. Y ya sabemos que hay tráfico, pero siempre buscamos echarle la culpa no, yo no iba a tirar el celular. Lo que pasa es que mi esposa, muy malvada, sabía qué botón empujar y ella me provocó, por eso tiré el celular. Es una persona que siempre anda buscando echarle la culpa a los demás. ¿Cuántos han conocido personas así? Que a todo le echa la culpa a alguien más. No, yo fuera buen cristiano, pero el pastor, como él no lee las escrituras, no me las enseña correctamente, siempre anda buscando echarle la culpa a alguien más. Ese es un síntoma de una persona inmadura. No acepta la responsabilidad. Y es que yo soy borracho porque mi papá fue borracho. Yo por eso no puedo salir. Siempre anda echándole la culpa a alguien más. Esa es una persona inmadura. Tal vez al principio pues está bien, pero después de 18, 20 años es tiempo de darnos cuenta y aceptar el hecho de que yo tengo responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Una persona inmadura es una persona impulsiva. Lo que siente, hace. Tiene mucha impulsividad. Lo que siente, eso es lo que él o ella hace. Es que yo sentí darle la cachetada en ese momento, por eso pasó. Es una persona que se deja guiar por sus emociones, por lo que piensa en el momento. No se sienta a pensar. Por eso el apóstol está diciendo: no sean como los niños en su forma de pensar, sino que sean como los niños hacia la malicia. Necesitamos tener buenos pensamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Necesitamos tener buenos pensamientos. No necesitamos ser impulsivos en tus finanzas. Solo porque hay un descuento no significa es que no lo necesito, pero está en descuento, lo voy a comprar. Es una persona impulsiva y luego no tiene para la renta porque compró algo en el mall porque fue impulsivo. Y otras de las cosas, otros de los síntomas de personas inmaduras son personas que tienen pensamientos centrados en sí mismos. Son personas que solo piensan en ellos mismos. Piensan que el mundo gira alrededor de ellos. Y en estas personas es muy difícil tener amistad. Es muy difícil tener un buen matrimonio con estas personas. Es muy difícil tener una empresa con estas personas. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar girando alrededor de estas personas. Y si no lo saludaste correctamente, si no hiciste lo que esta persona quiere o no quiere, a esta persona le cuesta ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque solo piensa en sí mismo. Le cuesta considerar el punto de vista de las otras personas. Le cuesta considerar lo que están viviendo las demás personas. Una persona inmadura es una persona que no solo exagera sus emociones, le cuesta recibir la responsabilidad de los errores. Es una persona impulsiva, pero es una persona que solo piensa en sí mismo. El pastor no me saludó a mí. Y no sabe que tal vez el pastor ni te vio, tal vez al pastor le dieron una mala noticia en ese momento y él está totalmente enfocado. No nos ponemos a pensar el otro punto de vista. He escuchado a personas que han robado
y cuando los atrapan les echan la culpa a los demás y dicen que ellos están en esa situación por culpa de que los demás no pensaron en ellos. ¿Por qué? Porque la inmadurez siempre te lleva a hacerte la víctima, ¿no es cierto? La inmadurez se la pasa todo el día escribiendo excusas y las está diciendo al resto del mundo. Aunque no digan amén, los inmaduros se escriben libros, tienen un montón de excusas. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay una excusa para el inmaduro, siempre hay una razón. Y Primera de Corintios, mire lo que dice 13:11. Cuando yo era niño, yo hablaba, yo pensaba y yo razonaba como ¿qué? Como niño. Y eso es normal. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de ¿qué? Dejé atrás las cosas de niños. Cuando yo era niño, yo pensaba, yo hablaba, yo razonaba como niño, pero cuando crecí, yo dejé atrás las cosas de niños. ¿Recuerdan la historia que les acabo de compartir? Iba la mamá, iba Aiden y iba otro señor que dispara. ¿Por qué sucede esa situación? Porque se comportaron como niños. Y estos son los problemas más grandes que enfrentamos como la raza humana, porque mucha gente, siendo adultos, todavía se comportan como ¿qué? Como niños. Como niños. Ahora estamos viendo noticias sobre ciertas autoridades y ciertas personas que están en sus carros y unos están diciendo es que ella atropelló a tal agente y los agentes están diciendo es otra historia y las personas que están en contra de los agentes están diciendo no. Lo que pasa es que ella quería huir y no era necesario ese nivel de violencia contra esta persona. Y hay un gran pleito y hay grandes protestas allá. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que se comportaron como niños. Y por eso vemos que se están destruyendo cosas que son importantes en nuestra vida, como la familia. El matrimonio se destruye porque alguien se comportó como niño. Aunque no diga amén, es cierto. Se comportaron como niños. Y aquí el apóstol está diciendo, mira, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño y yo razonaba como niño, pero cuando crecí, yo dejé atrás las cosas de niños y empecé a madurar. En otras palabras, nosotros tenemos que dejar atrás ciertas cosas de niños. Dígale a su compañero, deja atrás las cosas de niños. Deja atrás las cosas de niños. El niño por cualquier cosa hace y arma un escándalo. Mi hija, porque mi otra hija le quitó cierto juguete, es el fin del mundo. No solo es el fin del mundo, ella quiere que todo el mundo lo sepa que es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque ella tiene inmadurez. Y eso está bien porque es niña. Pero he visto adultos comportarse como unos niños que son cosas que uno hasta le da risa decir, ¿por eso se están peleando? Mientras hay niños muriéndose en África, en otras partes del mundo, ¿tú te estás peleando por esto? Hay personas que se están peleando, como les repetía o les mencionaba en Federal Way hace años atrás, peleaban por cuánto ganaban la hora y quién ganaba más. Por eso fallecieron 2 papás por inmadurez. Y eso lo vemos afuera y lamentablemente lo vemos con los cristianos también. En la iglesia hay mucha inmadurez, muchas personas inmaduras que se van porque nadie los saludó, que se van porque no, es que aquí no cantan las canciones que a mí me agradan, cuando se supone que venimos a la iglesia a agradar a Dios, no al ser humano. Pero ¿por qué hay mucha inmadurez? Porque nuestros ojos están puestos en el ser humano, en la filosofía, en la política, en el gobierno, en vez de poner nuestros ojos en Dios. Por eso la Biblia dice, puestos vuestros ojos en el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe. Necesitamos poner nuestros ojos en
las cosas de arriba y no las de abajo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Cuando tus ojos están en el lugar correcto, ahí empieza la madurez. ¿Por qué? Porque estás viendo la perspectiva correcta. Dios es amor, y como Él es amor y Él quiere que siga sus pasos, entonces yo tengo que ser su reflejo aquí en la tierra, y ya voy a dejar atrás las cosas inmaduras que ahora en día por todos están peleando. Por todo. Es que yo gano más. En el freeway le costó 40 años a este muchacho por molestarse en ese momento y sacar su pistola. Y hace par de meses atrás hay otra historia en donde otro muchacho le pasó lo mismo, sacó su pistola y mató a un niño sin querer. ¿Por qué? Por la inmadurez que existe hoy en día. Para eso nos lleva la prédica del día de hoy. Ahora sí vamos a ir a la prédica. Dijeron, ¿tanto tiempo ya lleva? Jonás 4, versículo 1. Jonás, Dios le dice: ve y predícale a esta ciudad que se arrepientan. Y Jonás decide hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Y Jonás se fue en la dirección equivocada, y Dios llevó a que se comiera a Jonás un gran pez, y estuvo allí un tiempo y después terminó haciendo lo que Dios quería. Y ahora lo encontramos en el capítulo 4, dice: este cambio de planes molestó mucho ¿a quién? Ahí vemos un poco de la inmadurez de Jonás, porque ahí estamos viendo que Dios cambió sus planes y se enojó, se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí, ¿a dónde? Me huí a otra ciudad que se llama Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir, ¿qué? Entonces Jonás está molesto porque Dios fue misericordioso. ¿Y qué no es mucho más fácil pedir misericordia cuando tú eres el de la culpa? Pero como otros son los culpables, otros son del error, él está molesto porque Dios no los castigó a ellos. ¿Por qué está molesto? Porque muchos cristianos hoy en día se molestan por la misma forma. Se molestan porque otro pecó de otra forma, y como ellos pecaron, yo los juzgo de otra forma, y a ellos que los crucifiquen. Pero si fuera yo pido misericordia. ¿No es cierto que muchos juzgan así? Que cuando es alguien más, que los castiguen, pero cuando eres tú, misericordia. Eso es lo que está pasando aquí. Jonás quería que Dios los castigara y se enojó porque Dios no los castigó. Así que continúa y dice: quítame la vida. Imagínese qué enojado y qué inmaduro. Está actuando como niño. ¿Por qué está actuando como niño? Porque esta gente no es su familia, ¿no? Hasta cierto punto puedes argumentar, pues qué le importa, no está por ahí, que vivan como quieran vivir, allá ellos con Dios. Pero él está bien enojado al punto que le dice: quítame la vida, Señor. Estoy seguro que si estuviera a punto de morir, él no estuviera diciendo lo mismo. Prefiero estar muerto y no ¿qué? Y no vivo. Dígalo fuerte: y no vivo. Si lo que predije, no ¿qué? El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Yo creo que esta pregunta me encanta, porque a veces cuando te enojas es una pregunta que te debes hacer, ¿no? ¿Te parece bien enojarte por esto? Imagínese usted es la mamá o el papá de Aiden y estás en el freeway, alguien te corta en el freeway, y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar el dedo como ella y te vas a enojar y vas a decir muchas malas palabras? ¿O tú vas a ser una persona madura y pues vamos a orar por él, saber qué está viviendo esa persona?
¿Cuál va a ser tu reacción? Y en esos momentos, esta es una buena pregunta. ¿Te parece bien enojarte por esto? Cuando te den ganas de agarrar el celular y tirarlo, ¿te parece bien enojarte por esto? O cuando tengas problemas con tu esposo o esposa, hazle la pregunta, ¿te parece bien enojarte por esto? Dios está confrontando a Jonás, le está diciendo, ¿te parece bien enojarte por esto? Cuando ya se encienda la furia en tu vida, hazte la misma pregunta. ¿Te parece bien enojarte por esto? Y continúa en el versículo 5 y dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, hizo una tienda de campaña, luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que iba a suceder con esa ciudad. Vamos a ver si Dios cambia de planes y los destruye a esos incursisos, pecadores, bola de víboras, que no así hablan algunas personas, ¿no? Entonces dice, ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre ¿qué? La cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto trajo alivio a Jonás y estuvo muy agradecido por la planta. Él está en el sol comiendo sus palomitas, me imagino, viendo a ver si Dios destruye a Nínive. Él está esperanzado de que Dios cambie de planes y lo destruya a estas personas que no se han arrepentido. Y mientras eso está sucediendo hay mucho sol, así que Dios hace que crezca una planta de la nada y produzca una hoja enorme, y esto cubra su cabeza para que él pudiera tener sombra. Y dice la Biblia que él estuvo muy agradecido por esta planta, pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó, se le fue la sombra. Y ahora viene el puro sol. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por la planta que murió? Y él dijo, sí, esto es lo justo, me parece bien. Estoy tan enojado que quisiera que... Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No te debería sentir, o no yo debería sentir lástima por esa gran ciudad? Dios le está diciendo que no es más importante la gente de la ciudad que esta planta que te dio sombra temporalmente. ¿Te parece bien enojarte por esto? Y para resumir, vemos que él actuó como niño porque él no quería obedecer lo que Dios tenía para él. Él actuó como niño porque no quería obedecer el plan de Dios, simplemente porque no le gustaba el plan que Dios tenía. Esa es la única razón. A mí no me parece este plan, así que yo no lo quiero hacer. Supongamos que Dios te dice, quiero que seas un misionero y te vamos a llevar allá donde no hay nada, no hay electricidad, en esos lugares remotos, allá quiero que vayas. ¿Vas o no vas? ¿Sigues a Dios porque te gusta o no te gusta? Actuamos como niños cuando nosotros decidimos hacer lo que a nosotros nos gusta en vez de hacer lo que Dios quiere. Y él actuó como niño cuando decidió desobedecer a Dios y hacer lo opuesto que Dios quería. ¿Y cuál fue la crisis? Pues la crisis fue cuando Dios permitió que el pez
lo pues encerrara, no como castigo, sino para formar su carácter, para recordarle a él que el que manda en esta historia no se llama Jonás, se llama Dios. Y así todos nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual y tener una madurez cuando nos demos cuenta, sí, cierto, a Dios se le da la gloria y Él es el que manda y Él no tiene que obedecer mis planes, yo tengo que obedecer sus planes. Y esa es la parte de la formación de los cristianos, donde estamos dándonos cuenta que tiene más lógica servirle a Él y seguirlo a Él que nuestros deseos, porque mis deseos son temporales, porque mis deseos pueden hacer que en el momento pues yo le saco el dedo. Pero ¿qué sucedió después? Una gran tragedia, que hasta el día de hoy los padres están peleando buscando quién es el culpable, a quién le echo la culpa porque mi hijo ya no está aquí. ¿Será que el que disparó? ¿Será por la mamá que sacó el dedo? ¿Será por el papá que tal vez mejor hubiera agarrado un helicóptero? Siempre hay un ¿qué tal si? ¿Qué tal si hubiera? ¿Qué tal si? ¿Por qué? Por la inmadurez. La inmadurez. En la inmadurez es donde nos encontramos en un sinfín de problemas. Y Jonás, un profeta de Dios, no fue la excepción. Él se enojó, no quiso hacer lo que Dios quería y Dios lo mandó por un proceso que fue trayendo madurez y cambiando su perspectiva. Incluso en el capítulo 4 nos damos cuenta que él está molesto porque Dios fue misericordioso con ellos, olvidando que Dios ha sido tan misericordioso con él, que fue tan rebelde. Él fue rebelde también, no se dio cuenta que él acusaba a aquellos por ser rebeldes y él también es rebelde. Él no se daba cuenta que estaba en el mismo bote que ellos. Él no se dio cuenta que él estaba acusando a ellos por ser igual a él. Tal vez eso es lo que le molestaba más, que ellos estaban actuando igual que él. Pero nos damos cuenta que también Dios le da un llamado y le dice: Jonás, predica en Nínive para que el pueblo se arrepienta. Pero Jonás se enojó y en vez de obedecer a Dios se enojó porque no era lo que él quería. Y en ese llamado nos damos cuenta su terquedad. Él fue terco e inmaduro. ¿Por qué? Porque Dios lo confrontó. Él hizo esta pregunta: ¿haces bien en enojarte? ¿Haces bien? ¿Haces bien desobedeciendo a Dios? Tantas oportunidades que se le dio a Jonás y él está llorando porque a ellos se le está dando otra oportunidad. Inmadurez. Eres inmaduro cuando culpas a los demás por hacer lo mismo que tú has hecho. No era parte del mensaje, pero lo voy a decir. En una ocasión vi a una persona que robó y después, cuando algo similar pasó, me recuerdo que la persona que había robado antes y se le descubrió, ahora estaba diciendo muy malas cosas de la persona que acababa de robar. Y yo pensé, ¿que no estaban en lo mismo? ¿Por qué? Porque los inmaduros juzgan diferente a los demás como se juzgan a ellos mismos. Tienen pesas diferentes. Cuando es tu culpa, que te castiguen. Cuando es mi culpa, misericordia, compasión. Fue un error, cualquiera lo comete. Eso lo dice una persona inmadura, que no está dispuesto a confrontar su propio error. Y Dios hace esta pregunta, yo creo que no solo a Jonás, sino a todos nosotros: ¿haces bien con enojarte? Puede hacer que Dios no hizo lo que tú querías. ¿Haces bien con enojarte? Puede hacer que yo no vivo al nivel que ustedes quieran que yo viva. ¿Hacen bien con enojarse? Yo escuché a una persona que me dijo: es que usted no sabe predicar, pero sigue viniendo a la iglesia. Yo no sabía por qué. Y yo tenía la opción: me molesto, le grito, como he escuchado a otros pastores decirle a ciertas personas: lárguese de aquí. O esta es una oportunidad que yo pueda descubrir: yo
yo puedo mejorar. O es una oportunidad que Dios me ha dado para compartir uno a uno con esta persona. Pero si estuviera lleno de inmadurez y fuera terco, te pierdes de las oportunidades. Así que lo que piensas tiene mucho que ver con tu madurez. Dice la Biblia que el que calla, el que no dice nada, se le cuenta como sabiduría. Por eso ten cuidado lo que estás pensando. En ese momento, si dejas que tu ira, tus emociones, tus pensamientos gobiernen tus acciones, te puedes meter en un montón de líos y problemas simplemente por tu inmadurez. La inmadurez de no saber controlar tus emociones, tus pensamientos. Pastor, uno no puede controlar sus pensamientos. La Biblia dice en 2 Corintios, derribando, destruyendo, trayendo o mudando, como dijo el apóstol, dejando atrás estos argumentos y toda altivez, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás escuchó de Dios: ve a predicar a Nínive. Te guacho, Dios, yo me voy a ir para otro lado, yo voy a ir a Tarsis. ¿Por qué? Porque no quiero que los de Nínive se arrepientan o que te conozcan. Ellos son malvados. Y él fue rebelde. ¿Por qué? Porque sus argumentos, sus pensamientos lo llevaron a estar en contra del conocimiento de Dios. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Es decir, que mis pensamientos tienen que estar en orden y tienen que estar obedeciendo a Cristo. La madurez en la vida es importante. Lo dicen los psicólogos, lo dice la gente allá afuera. Pero también la madurez espiritual es importante. ¿Quieren ver cómo Dios nos evalúa si somos personas maduras o no? ¿Cuántos quieren ver eso? Esto es lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2. Le escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados son ¿qué? Han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a los hijos, a los hijos, a los niños. Les escribo a los hijos, a los niños, a los que apenas empiezan en la fe, porque sus pecados son perdón. Les escribo a las personas, dice, los que son maduros ¿en qué? En la fe, porque conocen a Cristo. Las personas maduras son aquellas que conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla ¿contra qué? Contra el maligno. Así que si tu vida cristiana está alrededor de que hay pecado y que hay que vencer al pecado, eres todavía, de acuerdo a las escrituras, un niño. Eres un joven, un niño que todavía no ha llegado a la madurez. Si todavía estás con ese problema de no pecar y pecar tal día y no pecar, eres un niño. En la madurez espiritual, de acuerdo a la Biblia, eres un niño. Si eres un joven, dice las escrituras, cuando ya has vencido el maligno, cuando ese ya no es el problema. Y eres una persona madura cuando conoces a Dios. Vemos 3 niveles allí. El niño está tan consumido con el pecado y buscando cómo ser perdonado y cómo no pecar otra vez. Y creo que podemos crecer mucho más espiritualmente si paramos de enfocarnos en el problema del pecado. Si no estuviéramos tan inmaduros en ciertas áreas espiritualmente, yo creo que no se predicara del pecado. ¿Por qué? Porque ya vencimos esa parte. Ya pasamos de niños a ser jóvenes que ya vencieron el maligno. Pero la mejor etapa, dice, los que son maduros son los que conocen a Cristo. Yo conozco a Cristo y sé lo que Él quiere para mí. Así que el apóstol dice, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño y yo razonaba como un niño. El niño no tiene sensación o no sabe los límites de las cosas que te adueñas. Mi hija no va a un lugar y piensa, este no es mi juguete. Los niños piensan, este es mi juguete ya. Y ya, es mío y ya acabó la historia. ¿Por qué? Porque no tiene
esta sensación de adueñarse, no tiene este concepto desarrollado en ella, porque es inmadura y es una niña. Entonces ella piensa que si ella le gustó algo, ya es de ella. ¿Me van siguiendo? Así hay muchos niños. Me gustó, es mío, ya es mío. Y eso lo entendemos. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es tomar el esposo o la esposa que no te pertenece y decir, ya es mío, me gustó. Esa es inmadurez. ¿Qué es robar? Es una persona inmadura que no trabaja por sus cosas y vio, le gustó, lo agarra, ya es mío. Esa es inmadurez. Es no ponerse en el punto de vista de la otra persona y no tener sensación de realmente quién es el dueño. Inmadurez. Y podemos hablar de muchos ejemplos así, pero ahora veamos en la Biblia, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Incluso Jesús preguntó, ¿de quién es la imagen en la moneda? Cuando le preguntaron, ¿le debemos de pagar impuestos a César? Él dice, ¿de quién es la imagen en la moneda? Y ellos dijeron, pues es la imagen del César. Pues darle a César lo que es del César. Y la otra parte, pues darle a Dios lo que es de Dios. ¿De quién tenemos nosotros la imagen? Pues de Dios. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Entonces, ¿a quién le pertenecemos? A Dios. Entonces hay que darle a Dios lo que es de Dios. Y sería muy inmaduro de mi parte no darme cuenta que yo no me pertenezco a mí mismo y yo no estoy viviendo para mí mismo, yo estoy viviendo para Él. Y si Él quiere que haga ciertas cosas, me guste o no me guste, hay que hacerlo. A Jonás no le gustó, a Jonás no le gustó. ¿Que quieres que vaya a predicar a Nínive? Esa gente me cae gorda. Espero que la mates y la destruyas. Y él hizo lo opuesto. Y esta historia nos enseña que tanto Nínive como Jonás necesitaban la misericordia y el perdón de Dios. Y hoy me estoy dando cuenta, a mis 3 décadas en este planeta, yo también necesito misericordia. Yo también fui el pecador que necesitaba a alguien que viniera a morir por mis pecados. Por eso no juzgo a los demás, porque estoy entrando a la madurez y me estoy dando cuenta, así como ustedes, yo también necesitaba un Salvador. Así como ustedes que necesitaban a alguien que viniera a redimirlos, yo también necesitaba de un Mesías que viniera a morir por mis pecados. La madurez te enseña no solo a ser más compasivo y misericordioso, te enseña a saber administrar tus emociones y ver la vida correctamente. Así que cuando yo era niño, yo hablaba, yo pensaba y yo razonaba como niño. Pero ahora de adulto, pues ahora he dejado atrás las cosas de niños. Así que imagínese esos 5 minutos en donde iba la mamá y Aiden atrás y ella tuviera otra reacción. Su hijo todavía estuviera con ella. Y podemos criticarla, pero si somos sinceros, nosotros hemos dicho cosas, hecho cosas que han destruido la confianza de las personas que más amamos en 5 minutos de inmadurez. Por eso, cuando yo era niño, yo hablaba, yo pensaba y razonaba como niño, pero ahora de adulto voy a dejar atrás estas cosas. Dejar atrás significa que tienes opciones. Tienes opción. Puedes dejarlo o puedes mantenerte así. Puedes dejarlo o puedes mantenerte así. Ya vamos a empezar 2026, casi terminando este mes. Y tenemos la oportunidad de dejar atrás ciertas cosas. Vamos a dejar atrás esto. Yo antes pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, pero lo voy a dejar atrás. La próxima vez que alguien se meta en el freeway de una forma no adecuada, en vez de enojarme, me voy a hacer esta pregunta: ¿haces bien en enojarte? Sí, cierto, Señor, no me voy a enojar. Vamos a orar por esa persona. No sé lo que esta persona esté viviendo. No sé qué está pasando por su mundo. Tal vez esta persona necesita más de Dios y necesita oración, y Dios me dio la oportunidad en ese momento de darme cuenta que esta persona existía para orar por ellos. Ese es un cambio de no solo pensar, de cómo vivir la vida. Y eso es lo que te lleva a disfrutar una vida mucho mejor
de la que has vivido si has sido inmaduro. ¿Cuántos problemas se evitan cuando hay madurez? ¿Cuántas relaciones, amistades no se destruyen cuando hay madurez? ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está? Señor, te pido que el día de hoy tomemos la decisión de realmente dejar atrás las cosas de niños, dejar atrás las cosas que nos han gobernado, como nuestras emociones, dejar atrás la impulsividad, dejar atrás el hecho de no asumir responsabilidad sobre nuestras acciones, dejar atrás cuando exageramos en nuestras reacciones. Señor, perdónanos por actuar, por hablar, por razonar como niños. Señor, te pido que nosotros podamos ser la luz en nuestros hogares, la madurez que exista en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro hogar también. Que no seamos pronto para enojarnos, que no juzguemos más a los demás por algo que nosotros hemos pedido y rogado por misericordia. Señor, te pido que el día de hoy identifiquemos cuando estamos hablando como niños, cuando estamos pensando como niños, cuando estamos razonando como niños. Señor, te pido que seas tú ayudándonos con tu Santo Espíritu a identificar las áreas en donde podemos soltar estas cosas de niños, llegar a la madurez y poder mejorar todo este año. Señor, perdónanos por el querer crucificar a alguien más por las mismas cosas que nosotros hemos hecho. Señor, te pido por cada persona reunida el día de hoy aquí, que en sus familias abunde la madurez, que en sus pensamientos abunde la madurez, para que Satanás ya no nos siga robando, destruyendo en nuestros hogares. Señor, ya basta de dejar que nuestra impulsividad destruya el paraíso que nos has entregado. Ya basta que nuestra impulsividad destruya nuestras carreras, incluso destruya nuestras comunidades por la inmadurez. Señor, que seamos lo maduros suficientes para poder admitir nuestros errores y pedir perdón. Pedir perdón a aquellas personas que hemos herido con nuestro hablar porque no fuimos prudentes. Señor, pedir perdón por nuestras acciones, porque actuamos como niños en ciertas etapas de nuestra vida. Señor, te pido que seas tú guiándonos para que este 26 no tenga etapas, momentos de inmadurez. Señor, te pido que yo no actúe, piense y razone como niño. Yo quiero dejar atrás esas cosas que me están impidiendo cumplir mi propósito aquí en la tierra. Señor, yo quiero dejar atrás estas cosas que están impidiendo que yo fuera, o sea, un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador y sobre todo un buen hijo tuyo. Te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas y por las decisiones que estamos tomando. ¿Por qué no abraza a su compañero y ora por ellos? Señor, te pido que cada persona el día de hoy reflexione sobre sus pensamientos, sobre su forma de hablar, sobre su forma de razonar. Señor, gracias
por recordarnos esta pregunta, que si hacemos bien en enojarnos. Señor, gracias por recordarnos que necesitamos más madurez. ¿Por qué no ora esto conmigo y lo dice fuerte? Señor, quiero dejar atrás las cosas de niños. No quiero hablar como niño. No quiero pensar como niño. No quiero razonar como niño. Llévame a la madurez para el bienestar de mi familia, el bienestar mío, el bienestar de nuestra comunidad de fe. Te doy gracias por recordarme lo que tengo que hacer. Que en cada paso sea más obediente a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿sabías que puedes ayudarnos a que la palabra de Dios llegue a más personas desde tu celular? Solo busca nuestra página en Facebook, dale clic a los 3 puntos de arriba y selecciona la opción Invitar a tus amigos. Así de fácil. De esta forma nos ayudarás a expandir el Evangelio y a compartir las buenas nuevas de esperanza. Comparte, invita y sé parte de lo que Dios está haciendo. Dios te bendiga.